a continuar nuestro estudio bíblico, esta serie que hemos comenzado en Primera Tesalonicenses, y vamos al capítulo número 3. Y vamos a aprovechar este tiempo en la santa presencia de nuestro Dios que hemos invocado. Sabemos por su palabra que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y cuando su presencia viene, sus presentes vienen con Él. Él es padre de huérfanos en su santa morada, defensor de viudas, dice la palabra. Tesalonicenses, terminamos Colosenses, y la carta que le continúa es Tesalonicenses. Vaya usted al capítulo 3, en Primera Tesalonicenses. Explicábamos el jueves próximo pasado, cómo es la composición del Nuevo Testamento, sobre todo el Nuevo Testamento, porque está dando instrucciones nuestro Dios Padre a través de los profetas, a través del profeta mayor, el profeta de profetas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero que observe esto porque es importante, que se fue armando a través de cartas que los apóstoles enviaban a los reportes de la iglesia. ¿Sí se recuerdan que lo hemos platicado? Tesalonicenses es fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, pero como había una encarnizada persecución sobre ellos, sobre los apóstoles, no pudo estar mucho tiempo para edificar a los discípulos y tuvo que huir a Berea. Vemos en este segundo viaje misionero que Pablo llega a Filipenses y se arma un tremendo alboroto. Es llevado hasta el calabozo después de ser azotado mucho. De allí va a Tesalónica y también se arma un gran alboroto. ¿Quiénes los perseguían? Los mismos religiosos. Los líderes religiosos son los más encarnizados, los más celosos, porque tenían temor de que se les fuera a caer el negocio, el monopolio, porque ellos tenían todo el poder religioso, y venía el apóstol Pablo y sus discípulos predicando al Rey Jesús, ¿sí? Que la salvación ya no es por obras, sino por la gracia de Dios. Y él se tuvo que ir y le pasan el reporte a Pablo a través de Silvano, y él escribe esta primera carta a los tesalonicenses. Así que todo el armado del Nuevo Testamento son cartas, mensajes que el apóstol Pablo envió, y las enviaba para que a través de esas cartas ellos se edificaran en su fe, en la doctrina, y la costumbre era leerlas. O sea que cuando nace la iglesia se reunían y sacaban las cartas que ya tenían del apóstol Pablo y eran leídas en voz alta, porque esa era la doctrina que mandaba el apóstol Pablo. Y así fueron edificadas esas iglesias en el primer siglo. Data la fecha del 50 en el primer siglo. El año 50 del primer siglo se manda primera a Tesalonicenses y es leída allí, ¿sí? Y esto es la manera en que se fue formando el canon. Y nosotros como iglesia que fuimos formados y que necesitamos tiempo, venir, reunirnos, ¿y qué es lo principal que hacía la iglesia después de cantar, de orar, de saludarse? Escuchaban las cartas o la carta que Pablo les enviaba. Si ustedes se dan cuenta, cuando él se despide en Colosenses, da esta instrucción. Dice él así, habla de la carta, dice: os saluda Epafras, envía la carta. Dice el verso 16 de Colosenses 4. Cuando esta carta, o sea, la que él envió a los colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta de la iglesia de la Odisea la leáis también vosotros, ¿sí? Entonces se pasaban las cartas que Pablo enviaba. ¿Y cómo
¿Cómo era el culto? Leer la carta, y la iglesia era edificada. Y con el uso, 2000 años de uso de la iglesia, leyendo ahora todo este compendio, fue que se armó el canon sagrado. La iglesia aprobó, y es la manera de seguir creciendo y de que los nuevos que llegan estén escuchando las instrucciones, que por qué hacemos lo que hacemos. No es algo que nosotros hayamos inventado, formado, armado, no, es el canon sagrado. Recuerde que Dios se rige a través de las instituciones que Él crea. Por ejemplo, la institución matrimonial, la institución no es un invento humano, es una creación de Dios, porque se necesita el hogar, el matrimonio, básicamente para que en ese hogar se instruya a los hijos. Debe estar papá y mamá instruyendo en una casa a los hijos. Está en la institución, el gobierno, como dice en Romanos 13, que toda autoridad está puesta por Dios y es para regir y gobernar. Desgraciadamente, por la maldad, se ha desviado del propósito. Y está la institución eclesiástica. La iglesia tiene una función, hermano, ¿sí? Y es regir, regular la vida de los creyentes, y por eso el Señor dice en Hebreos 10:25 que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y que debemos ocuparnos porque los últimos días, los últimos tiempos están ya cada vez más cerca. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿A qué nos reunimos? A escuchar la doctrina. ¿Puedo escucharla en mi casa? Debe escucharla en su casa. Debe leerla a sus hijos y a los hijos de sus hijos, en el trabajo, por el camino, siempre, porque esta es nuestra constitución, es nuestra regla de fe y conducta. Entonces nosotros, pero entendemos que para el que no ha nacido de nuevo, estas instrucciones son imposibles de llevar a cabo, ¿sí? Pero no por eso dejaremos de decirles que la instrucción, la orden de Dios es así. Pero aquel que no ha nacido de nuevo, pues sí la escucha, pero está imposibilitado de aplicarla y vive conforme la regla del mundo, la ley del mundo, pero no puede. Aunque quiera, no puede. Entonces es básico primero predicarle el evangelio para que nazcan y sean alimentados con la palabra. Muy bien. ¿Qué es el título que hemos puesto a esta serie de la iglesia en Tesalónica? Una iglesia ejemplar. ¿Y qué es una iglesia ejemplar? Una iglesia que es ejemplo, una iglesia que es digna de imitar. Porque no todo es actuaciones malas que eran reprendidas. Usted ve las cartas a las iglesias en Asia, en Apocalipsis, que a la mayoría las reprendía. Nosotros estamos acostumbrados como cristianos a decirle al mundo arrepiéntanse, pero nunca nos hemos puesto a reparar que Jesús en Apocalipsis le dice a la iglesia arrepiéntete, ¿sí? La iglesia tiene de qué arrepentirse, tenemos mucho de qué arrepentirnos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nos vamos deslizando y algunas iglesias, algunas congregaciones, algunas confesiones ya se desviaron completamente del propósito y perdieron el rumbo. Nosotros debemos estar de continuo, como una brújula, como una ancla, estar siempre leyendo la instrucción divina que es la Biblia. Por eso no es moda, hermano. Nosotros nos reunimos a leer y a escuchar la palabra. Amén. Entonces vimos en el capítulo 1 que Tesalonicenses es una iglesia ejemplar. ¿Por qué hablamos de que Tesalonicenses es una iglesia ejemplar? Porque Pablo los elogia. Pablo se admira de que, a diferencia de otras congregaciones donde ellos tenían que hacer todo, aquí llegaron, predicaron la palabra y no pudieron estar, tuvieron que huir a Berea. Pero ¿qué se asombra del reporte que le dan a Pablo?
que las iglesias de Macedonia, de Acaya, de Cencrea, toda esa región ya que ya es Europa, fueron impactados por la predicación del evangelio ¿de quién? De esa iglesia en Tesalónica. Y decía yo ese domingo que abrimos la serie, que es el sueño de todo pastor, hermano, tener una iglesia ¿qué? Diligente, trabajadora, una iglesia ejemplar. Dice que habían sido ejemplo en toda esa provincia romana de Macedonia, los tesalónicos, que era una iglesia que ellos contaban cómo Dios a través del evangelio los había sacado de la adoración a los ídolos para adorar al Dios verdadero. Wow, eso sucedió en el capítulo 1 de nuestra meditación. De ahí entramos en capítulo 2 y lo titulamos Tesalonicenses, un liderazgo ejemplar. O sea, la iglesia era ejemplar. Y el liderazgo, el cual Pablo está hablando de él, ya allí en el capítulo 2 vimos cosas como Pablo les dice a ellos, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Mira el liderazgo ejemplar, ¿cómo es? Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Cómo debe ser un liderazgo de una iglesia? No debe haber malas intenciones. Debemos estar aprobados por Dios y no debe haber enseñanza errada. El liderazgo ejemplar tiene que ser alguien que analice y repase y vuelva a repasar y confirme que la palabra que va a dar es correcta, es sana, es ortodoxia plena, y ese es el liderazgo que se necesita. Pablo lo modela. ¿Y quiénes necesitan ese liderazgo? Hablábamos ese jueves. La iglesia hoy día. El cristianismo hoy día tiene todo menos profundidad. La iglesia hoy día sufre de una superficialidad, hermano. Yo le digo, no tiene un cristianismo profundo. Como iglesia, no tenemos un cristianismo profundo. La iglesia contemporánea, la iglesia actual, no ayuna, no evangeliza, no ora, no mantiene la obra, no prospera la obra. No pagamos, no enviamos misioneros, no, nada. El misionero aquí se va y en nombre del Padre y de la Virgen María y de los santos se van. Pero tenemos un cristianismo muy, diga conmigo, superficial. O sea, lo que me cause menos cansancio, lo más reposado, ¿sí? Pastor, demora mucho su predicación, imagínense. No quieren sufrir la sana doctrina. Esa es la condición de la iglesia. Pero vemos que Pablo, también el ejemplo que da de un liderazgo ejemplar es sana doctrina. Dice, nuestra enseñanza o mi enseñanza, dice Pablo, no procedió de error o con engaño. Debemos tener líderes que probemos nuestro corazón, que no sea para conseguir algo de manera fraudulenta. Fueron enviados por Dios. ¿Qué más dijo Pablo que estudiamos el jueves? Esto es básico, hermano. No como para agradar a los hombres, sino a Dios. Pero hoy día tenemos ministros en plural que su preocupación es que las alabanzas le gusten a la iglesia, que su predicación no sea ofensiva a la iglesia para que regresen. Entonces estamos con un liderazgo timorato, un liderazgo que sirve, que busca agradar al hombre. Hermano, necesitamos que nos hablen verdad, porque el que no te habla verdad no te ama. El que te dice vas bien, pero no te dice a dónde vas bien. ¿Sí? Tenemos que
confrontar por amor. No es con el afán de tener contienda, pero es la exhortación, hermano. Y lo vamos a ver. Tenemos un llamado a sufrir. Buenos días. Dice que no solo se nos ha concedido que creamos en Cristo, o sea, eso se nos concedió, sino que también que padezcamos juntamente con Cristo. O sea, tenemos un llamado a sufrir. Pero hoy día, en el devenir de los años, se ha perdido, y la psicología ha empujado, la filosofía del mundo ha empujado, y lo que vende es pare de sufrir. Lo que vende es, no es que Dios quiere que seas feliz. Y no sé de dónde sacan esas doctrinas. Dios quiere que seas prosperado en todo y que tengas salud y que seas rico, inmensamente rico. Y se le ha rotulado como el evangelio de la prosperidad. Amado, y si preguntáramos, ¿Dios quiere que seamos felices? Sí. ¿Dios quiere que seamos ricos? Sí. Pero Él es soberano y Él va a hacer su voluntad. ¿Él va a enriquecer a quién? Dicen algunos, decía algunos, Dios va a enriquecer a todos menos a mí. Cuando se dice que, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud así como prospera tu alma, se lo está diciendo el apóstol Juan a Gallo. ¿Pero por qué? Porque Gallo andaba en la verdad. ¿Sí? O sea, no podemos estar repartiendo bendiciones, hermanos, como si fueran dulces. No, hay que enseñar. Sí, Dios va a bendecir, pero Dios dice que va a ser muy feliz el que no ande en camino de malos, el que no se siente en silla a despedazar a los miembros de la iglesia. Va a ser muy feliz aquel cuya delicia sea meditar en la palabra. No es para gente sin oficio ni beneficio. Entonces eso vimos el jueves. ¿Qué es un liderazgo ejemplar? Alguien que sirva a Dios, no a los hombres. Así que por eso en esta iglesia, bueno, cuando yo ministro, así va a estar, hermano. No espere que le diga que usted es el hijo amado de Dios, que Dios está contento con usted y etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa? Verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué es una palabra lisonjera, amados hermanos? Adulación, mentira. Aquel que siempre te adula y te adula y te adula y nunca te confronta. ¿Qué sucede? Sirve a los hombres y no a Dios. No, te tiene que confrontar, te tiene que decir. Porque ¿dónde vamos a aprender disciplina si no es en la casa de Dios, amado? Acá tenemos que ser disciplinados. Y él dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como ustedes saben, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Hermano, cuando alguien encubre avaricia, uno no le llama la atención ¿a quién? Lo hablamos el jueves, así que no se espante. A los ricos. A los pobres les dan hasta con la Biblia, hermano, en la iglesia. Pero a los ricos no los exhortan porque se van sus diezmos y ofrendas y todos los beneficios. Entonces, esas personas en el liderazgo solo buscan ¿qué? Son avariciosos. Y él se atreve a decir, Dios es testigo. En el verso 6 dice, ni buscamos gloria de los hombres. ¿Cuál es el problema del liderazgo en las iglesias? Que los pastores quieren que les aplaudan, hermano. Que los pastores quieren ser famosos. Son más famosos que Jesucristo. Sí. Y luego hay un incienso que muchas iglesias locales tienen con sus pastores. Tú puedes hablar mal de Jesucristo, pero no hables mal de su pastor porque te llevan a la cruz, te apedrean. Hermano, esa es idolatría. Y el problema es cuando el pastor conscientemente fomenta, da la idea que como él no hay otro. Así que tengamos cuidado, no busquemos la gloria, hermano, de los hombres, ni de ustedes, le dice a los tesalonicenses, ni de otros,
Y mire lo que dice él: aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué otra cosa vimos del liderazgo ejemplar? Mire qué hermoso les dice Pablo. Antes, él dice, todo esto no hicimos, dice, estoy en 1 Tesalonicenses 2:6, y luego dice en el 7, ¿qué sí hicimos? Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Cómo debe ser un líder ejemplar? Tierno. Sí, no débil, tierno. Aleluya. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. ¿Qué entonces es la marca de un liderazgo ejemplar? Que ame a la iglesia, que no sean números, hermano. O sea, no son números, son hijos de Dios con nombre y apellido. Y hablamos ese día de la importancia de ser miembro en plena comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque conforme la doctrina yo tengo que pastorear su rebaño, alimentarlo. Pero ¿qué más? Cuidarlo. ¿Y cómo lo cuido? ¿Cómo vigilo? En oración. Y yo se lo digo de frente, yo de la mayoría me sé su nombre, de su familia, de los niños, y mi trabajo es orarle por cada uno de ustedes. Por la iglesia en general pedimos, pero por otra iglesia ya no me detengo, porque cada iglesia local tiene su propio pastor. Por ejemplo, ya con Cozoleacaque yo ya no me detengo, porque allá el pastor Martín está haciendo ese trabajo. Yo me veo con él periódicamente y ya le pregunto y le digo por acá, por allá, pero ya no voy a estarlo yo cargando. ¿Por quiénes oro? Por los miembros de aquí. Así que cuando usted se vaya de esta iglesia, apresúrese a ponerse bajo otra cobertura y busque un pastor que ore. Hablamos ese día, no uno que ande de selfie en selfie. Ocupé ese concepto. Que lo vean todos los cumpleaños, hermano. Porque ¿a qué horas ora? Necesitamos pastores responsables del rebaño. Necesitamos pastores que estén con papá en oración, pidiendo una sana enseñanza. Y sobre todo, hermano, el diablo quiere destruir la obra. El diablo quiere y golpea a la iglesia. Lo vimos nosotros el martes en la oración. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Estudiamos Efesios 6, todo el capítulo 6 de Efesios, lo leímos y lo oramos, porque dice que también no quiero que ignoréis las maquinaciones del diablo. El diablo es real, hermano, y está buscando a quien devorar. Entonces nosotros necesitamos que estemos orando los unos por los otros. Amén. Entonces, ese es un liderazgo ejemplar. Amén. Si quieres un pastor famoso que está en todos lados y todo el mundo lo conoce, pues qué bueno, puedes estar con él. A mí no me causa ningún problema, porque no sirvo a hombres, sirvo a Dios. Y no me preocupa que la iglesia crezca con métodos. Me ocupa que se reproduzca la iglesia con la presencia de nuestro Dios. Amén. Entonces eso lo explicamos el jueves. Ahora vamos al capítulo 3. ¿Cuántos ya se pusieron al corriente? Esa es una de las indicaciones que nos dan cuando estudiamos en serie, que tenemos que hacer un repaso. Porque ¿cuántos le dan gracias a Dios de que ya se ubicaron, que dijeron, ok, yo no pude venir el primer domingo que inició el capítulo 1, pero ya le mostré, ¿sí? Una iglesia ejemplar. Ahora el capítulo 3, seguimos en lo mismo, Tesalónica, una iglesia que es ejemplo, y ahora decimos que es ejemplar en fe y amor. Muy bien. ¿Por qué esta iglesia es ejemplar en fe y amor? Y eso es lo que vamos a leer.
En Primera de Tesalonicenses, ahí donde estamos, pero en el capítulo 2, si usted checa el capítulo 2, hay un contexto. Y dicen algunas Biblias el subtítulo, anhelo de verlos. O sea, Pablo quería verlos. ¿Qué le dije? En Hechos, del 15 al 18, en el libro de Hechos, está el segundo viaje misionero de Pablo. Y ahí habla cómo fundó Filipos, cómo fundó ahí en Macedonia, cómo fundó la iglesia de Tesalónica, y de ahí tuvo que irse, fue muy breve, él sembró y se fue. Pero Pablo amaba a la iglesia, los extrañaba, dice, quiero verlos. Pero no solo porque para tener una comilona, no solo para tener un refrigerio, no. Pablo es un líder ejemplar, hermano. Y Pablo dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Nosotros necesitamos líderes. Hermano, oremos por líderes que amen las almas. Pablo quería verlos. Y alguno diría, ¿por qué? Porque él ya les dijo en el capítulo 2 que él los amaba como una madre ama a sus hijos, como una nodriza amamanta a sus hijos. O sea, Pablo no era alguien irresponsable, que no oraba, que no se ocupaba ni preocupaba por cada miembro de la iglesia. Y él les dice en esta carta, y así es como se forma la Biblia. Y los que leemos, los que estamos en puesto de liderazgo, debemos aprender. Y los que estamos como iglesia oyendo, también debemos aprender. Hermano, porque yo quiero un líder ¿qué? Que me ame, que se preocupe por mí. ¿Sí se oye? Hermano, usted tiene, por ejemplo, empleados, tiene gente que le ayuda y que verdaderamente le han llegado a apreciar, a amar, y usted les paga, pero usted ya no les paga con dolor. Usted dice, no, te lo has ganado. Y es gente fiel que está ahí contigo, que se parte en el alma juntamente contigo en cada lucha. Se llega a apreciar, hermano. Entonces, Pablo les dice a ellos que tenía una preocupación. Él ya se había ido. Él ya había pasado, sembrado Berea, pero él quería saber cómo estaban. Entonces dice, y ya no pudiendo soportarlo más, pero ok, vamos al verso 17. Pero nosotros, hermanos, les está diciendo Pablo a los tesalónicos, separados de ustedes por un poco de tiempo. Mira, de vista pero no de corazón. Wow, qué hermoso. ¿Cuántos dicen qué hermoso hombre? Qué hermoso, y debemos aprender a ser como Pablo, hermano. Verdaderamente amaba, ¿sí? No es de que nada más te envío un WhatsApp ahí, copia y pega, y que porque hoy es el día que no sé qué, que por allá no. Él escribía, él se molestaba en qué. Amado, cuando mande algo, échele, escríbalo de su corazón y ya, páselo. Porque nada más que hacemos, como digo yo, copia y pega. No, pues así ni sabe. No, aunque no sea el último pensamiento, pero es de tu corazón. Que tú le digas a alguien con tus propias palabras. Y no hagas show, lo publiques en Face. No, ¿cómo se llamaría? Inbox se llama, no, personal. Por ejemplo, le quiero mandar un saludo al hermano. O sea, le voy a dar de mi corazón, amado. A veces con faltas de ortografía, pero hoy día se corrigen automáticamente. Eso es diferente. ¿Y Pablo qué les está diciendo a la iglesia? Les dice, estamos separados de ustedes, pero él dice que va a ser por un poco de tiempo. ¿Por qué Pablo ocupa que dice que va a ser un poco de tiempo? Lo mismo nombra en Romanos 8, dice, tengo por cierto, le escribe Pablo a los romanos. Les dice, porque tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿cuándo nos vamos a ver todos, hermano? Cuando Cristo venga y seamos arrebatados, y allá en el cielo, aleluya. Dice, estamos separados de vista, pero qué hermoso dice Pablo, pero no de corazón. Tanto más procuramos, qué carta, ¿no? Con mucho deseo,
ver vuestro rostro. Wow. ¿Quién ama así a alguien, hermano? Que no sea tu esposa, ni tus hijos, ni tus nietos, ¿eh? No, algún miembro de la iglesia que tú llegues y le digas, hermanos, deseaba yo verlo. A menos el hermano muchachón que le dé gusto ver a la hermana muchachona que le diga, ay, te extrañé. No, pero hablemos de que seamos así ya, hermanos. Y quedemos, hermanos, queríamos vernos, quería vernos. ¿Es un ejemplo ese amor? Sí. Si alguien te ama así, ¿qué? Wow, tú sabes que en sus oraciones siempre vas a estar. Amén. Siempre vas a estar en sus oraciones. Y eso es el ejemplo. Verso 18, por lo cual, y él habla en plural de su equipo, aunque yo sé que él era el que comandaba, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, y luego lo habla en primera persona, yo Pablo, ciertamente, lo voy a parafrasear más, he querido ir, tengo deseo de verlos, lo he intentado una y otra vez, pero hay un pero ahí. Satanás nos estorbó. ¿Qué decía Pablo? O sea, hermano, Satanás es real. Sí. Puede meter quebranto, división a la iglesia, ese es su trabajo. Desviar a la iglesia, desviar al liderazgo. Él sabe que si pierde al pastor, pierde todo ese rebaño, hermano. Por eso debemos orar los unos por los otros y no ignorar las maquinaciones del diablo y entender que nuestra lucha no es entre carne y sangre, sino contra demonios, contra Satanás y sus huestes de maldad. ¿Y eso cómo se lucha, hermano? Es en oración. En oración, ¿sí? Pablo les dice que él ha deseado verlos nuevamente. Él intentó volver. Dice, pero Satanás nos estorbó. Qué bárbaro que Satanás sabe. ¿Por qué Satanás quería impedirle a Pablo que fuera a la iglesia tesalónica? Porque Pablo cuando iba les llevaba ¿qué? Revelación, doctrina. No les llevaba show, no les llevaba juego, les llevaba ¿qué? Doctrina, revelación, bendición, dones espirituales, porque era un hombre de ayuno, de oración, era un hombre con un corazón para Dios, amaba a los que Dios amaba y por los cuales Cristo derramó su sangre. Por eso él decía, dice, a alguien se le hace, dice, alguien enferma, dice, y yo no enfermo, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice, y a alguien se le hace tropezar y no me enojo, hermano, yo me enojo. Pastor, no se debe enojar, me enojo y mucho, hermano, cuando hay tropiezos por causa del pecado. ¿Me molesta? Sí, me molestan los adúlteros que abandonan sus hogares, me ponen una piedra, quisiera yo verlos y decirle, Padre, dame 15 minutos, no necesito mucho. 15, dame un económico, como decíamos antes, Señor, dame permiso de sopletearme con él. Sí, hermano. O sea, no crea que soy perita en dulce, soy bravo, usted no supo mi historia. Pero ahora me indigno, ¿por qué? Porque lastime. Tenemos que cuidar que ninguno pague mal por mal a otro, que no se haga daño a los demás. Y se los digo de frente, hermano. Me molesta que se hagan novios y que prometan y no cumplan, porque destruyen la unidad de la iglesia por su vanidad. Muchachitas, tengan cuidado, no todo el que te promete va a cumplir si ni siquiera han nacido de nuevo. Y eso lo aviso públicamente para que luego no digan, ay, el pastor, yo no apruebo los noviazgos en la iglesia. Bíblicamente no hay noviazgo, ¿sí? ¿Cómo se llamaba en el primer siglo? ¿No se acuerda? Lo he enseñado. ¿Cómo era el noviazgo en la iglesia? ¿Cómo se llamaba? Ya es un compromiso para casarse. ¿Sí se oye? Había un muchacho que se hizo de novio de una muchacha, pero no estaban las familias. El problema es cuando están las familias. Y tú como papá, si tú le prometes noviazgo a mi hija y luego me la dejas alborotada,
Yo qué feliz me siento. No, me siento ofendido con justa razón. En la iglesia se llama desposorio y se hace público, ¿sí? Entonces este muchacho tuvo una novia en la iglesia y lo dejó y se dejaron. Después otra y se dejó y se dejaron, y luego otra. Y luego quería otra y le digo, ven. Le digo, ¿te vas a hacer novio ya de esta muchacha? Sí, pastor. Le digo, pero te casas. Si no te casas, le digo, agarra tu camino. Le digo, aquí no te quiero. Y sí se casó y luego la dejó. Ya casados. Pero perdiendo ganamos, hermano, ya se fue. Porque si no iba a seguir descabezando a todas las muchachas de la iglesia. Dice, pastor, ¿eso por qué se tiene que hablar? Porque es que hay que hacerlo ya público. Ya me han pasado el gato podrido y muerto mucho por la cara, hermano. ¿Sí? Así que si alguien anda de novio y todo, que diga, es que el pastor está de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Hay riesgo. Léale la cartilla a su hijo y léale la cartilla a su hija. Amén. Aquí venimos a adorar al Señor, hermano, no a hacer club de amores. Así que por favor. ¿Sí se oyó? Me desvié de la prédica, pero pues es necesario, hermano. Porque estas cartas son cartas pastorales. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo funciona la iglesia? Debe funcionar así. Y no lo hacemos por maldad. Y no va a faltar el que diga, ay, pues el pastor ahí no deja tener novia, vámonos a otra iglesia. Vaya bien, yo no te voy a servir a ti, yo sirvo a Dios. ¿Te quieres ir? Hasta fiesta te hacemos, hermano. Aquí no andamos llorando por 2, 3 rebeldes que se quieran ir, pero hasta mariachi contratamos, hermano. Y le tocamos las golondrinas. Muy bien, verso 19, ¿qué les dice el apóstol Pablo? Pero recuerden que estamos en el 19 del capítulo 2, porque pregunta, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Mira qué dice Pablo, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su parusia, en su venida? ¿Qué es lo básico que enseña Tesalonicenses? Lo repetí desde que abrimos, la parusia. Es de las primeras cartas que Pablo envía. Y Pablo les profetiza, les habla proféticamente de la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo. Él vino en carne, Él cumplió su ministerio, murió por nosotros, fue sepultado y fue resucitado, pero asimismo vendrá. ¿Y qué es lo que Pablo les dice a los tesalonicenses y por ende a nosotros? Que Cristo viene, hermano. Y aquí Él los exhorta a vivir una vida de santidad. Esto es básico. Esa es una verdad que debe marcar la vida de la iglesia. ¿Por qué la iglesia contemporánea ha perdido el rumbo? Porque ya se le olvidó que Cristo viene. ¿Cuántos están oyendo y cuántos entienden y cuántos creen que Cristo viene de nuevo? Y deberíamos de vivir ¿cómo? Acorde a que Él viene. ¿A qué horas? ¿Cuándo viene? No sabemos el día ni la hora, pero Él vendrá y se va a llevar a su iglesia. Arpazo, dice. Y volamos, hermano. ¿Se imagina el caos ese día? Aviones en el aire y el piloto es cristiano. Y los que van allí de pasajeros son de la iglesia de Cristo en no sé dónde. ¿Qué vas a hacer? ¿Y dónde está el piloto? Se lo llevó el Señor. Quirófanos, operaciones, el cirujano, el doctor y anestesiólogo, todos ahí son cristianos y llega el Señor y ¿qué? Se los lleva. ¿Se imagina el caos? Controladores aéreos, hermano, en las torres bueno, un caos mundial ese día. Y lo van a querer ocultar. No es que llegaron los extraterrestres y se los llevaron en una gran nave. Está escrito, Cristo viene por su iglesia. Y si lo crees, ¿por qué vivimos como vivimos? Viendo lo que no debemos de ver, hablando lo que no debemos de hablar, maldiciéndonos entre nosotros, buscando el dinero como si fuera lo último, hermano.
Nos vamos a llenar de dinero. ¿Y qué? Si esta noche vienen a pedir tu alma. Vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces Pablo dice que él estaba en fuga, pero él estaba preocupado por los tesalónicos, por la iglesia, cómo estaban. Entonces él dice en el capítulo 3, versículo 1, por lo cual viene uniendo lo que va a decir una palabra de enlace, ya no pudimos soportarlo más, dice Pablo. Wow. Y estaba desesperado, hermano. ¿Y qué es lo que hace entonces el apóstol Pablo? Dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Quién? Él se quedó con Silvano, que es Silas, y se quedaron allí y enviaron a Timoteo a Tesalónica. Enviaron a Timoteo a Tesalónica, que fuera, ¿por qué? Por el diezmo, por la ofrenda de amor. No, ellos se costearon el viaje y le dijeron, Timoteo, ve, le dice Pablo, y quiero que me traigas el reporte. ¿Cuál era el reporte que Pablo le encarga a Timoteo? Que se diera cuenta cuántos eran los congregantes. Sigo con preguntas. Que se diera cuenta cómo estaba el templo, de qué color, las sillas, que checaran las alabanzas, qué tiempo de alabanza, bailan o no bailan, cantan bien o no cantan bien. ¿Qué fue lo que le encargó Pablo a Timoteo? Que checara en la iglesia de los tesalonicenses cómo estaban en la fe, hermano. Entonces, con base en esta escritura, ¿qué es lo que tenemos que cuidar y examinar de una iglesia? ¿De qué color son las sillas? ¿Están cómodas las sillas, mis amados? ¿Le pones sillas cómodas? Si de por sí se duermen. Le pones unas muy acoginadas y ¿qué pasa? Hasta chiflan. No. Si estaban en la fe. ¿Y qué otra cosa? Porque Pablo es muy especial en eso. ¿Qué se estaba enseñando? Porque ya no estaba él enseñando. Mire, yo ahorita la única preocupación que tengo es la iglesia en Cozolacaque. ¿Sí? ¿Y qué me preocupa? Que se les esté enseñando sana doctrina. Siempre le digo al pastor Martín, le digo, por ahí te voy a caer un día, le digo. Que llegue yo y anden de blanco y ya ir levitando por el aire. Los bajo a pura pedrada, los bajo del aire. ¿Sí se entiende, hermano? O sea, no buscamos gloria de nosotros, queremos que la gente sea enseñada. ¿Sí? No es de que es que somos iglesia del pastor fulano, no, a mí no me importa eso. No me interesa. ¿Sí? Lo que queremos es ver cómo estaban, porque este es el ejemplo. ¿Qué es lo que hay que ver? Hermano, por cierto, ¿cómo está su fe? ¿Hay fe? ¿Qué es lo que el diablo ataca? La fe. Te da duro, hermano. Y es que hay un pensamiento incrustado, sembrado, profundo en la mentalidad de la iglesia. Y más en este tiempo. ¿Cuál? La promesa de que si eres cristiano, ¿qué? Todo va a ir para bien. Hermano, si tú te conviertes al cristianismo, ¿a cuántos le dijeron? Tu matrimonio se va a componer, tus hijos se van a componer, no vas a salir de tus deudas. Sí, yo sé que hay un buen deseo de ganarlos para Cristo, pero no abaratemos el evangelio, hermano. Hablemos verdad. Digámosle a las personas que, ¿sabes qué? Vas a sufrir. Y lo vamos a ver porque Pablo le dice a los tesalonicenses, Pablo se los profetizó, que iban a sufrir tribulación. Hermano, no mintamos, como cuando yo les digo, hermano, este año ¿qué nos depara? Pues no sé, quizás otra pandemia. Yo estuve una semana muerto, hermano, no salí el martes a enseñar, salí a orar el martes, pero me caigo. Pero ¿cómo si soy hijo de Dios? ¿Y? Muere el rico, muere el pobre, muere el cristiano, muere el pagano. ¿Enferma el cristiano o el cristiano no enferma? Sí.
Entonces, cuando vengan las tribulaciones a su vida, mi amado, mi amada, no deje de creer, porque Dios no le está fallando. Es más, Dios permite la tribulación. ¿Cuándo? Antes del quebrantamiento. Es la soberbia. Si usted es muy soberbio, las tribulaciones van a ser el pan de cada día en su vida, hermano. Pero gracias a Dios aquí, una iglesia humilde, una iglesia sierva, sea una iglesia está llamada a sufrir. ¿Cómo se le llama a nuestro Señor Jesucristo? Varón de dolores. Y ahorita va a dejar de llorar, porque lloran y ya que lo saca el mamá o la papá, ya dejan de llorar. Y así lo dije, se equivocó, sí, el mamá o la papá lo saca, dejan de llorar. Y de ahí, si los metes, vuelve a llorar. ¿Cómo se soluciona eso? Ellos están empezando, ¿sí? Ya los más grandecitos y las más grandecitas ya van siendo ya disciplinados. Pero ¿cómo se soluciona eso, Alejandra? Ella lloró así, la saqué, la llevé al baño, la vara y la corrección, la regreso, la siento y ahí está, sentadita hasta el día de hoy. El hijo mimado avergüenza a la madre. O sea, hay que corregirlo, hay que ser prudente. Yo les digo, hermanos, no importa que hagan y todo, pero también tiene que ser uno, ¿qué? Prudente. ¿Sabes que él está llorando en el oído al hermano que lo último que es espiritual y tranquilo? Yo estaba así yo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a darle. Porque es correcto, ¿sí? No todos tenemos la capacidad de aguantar. Muy bien. Entonces Pablo dice, ya no pudiendo, dice, soportarlo más, nos quedamos a esperarlos en Atenas solos, ¿sí? Y enviamos a Timoteo. Y mira qué hermoso habla de Timoteo, si lo puse 3:1. Dice, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios. Ojo, ¿Timoteo servía a la iglesia? Sí servía a la iglesia porque servía a Dios. Servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué le importaba a Pablo? ¿Qué nos debe importar a nosotros? Que no falte la fe, mi hermano. Que no falte la fe. Que no falte la esperanza. Recuerde que en Tesalonicenses habla de esa triada: fe, amor y esperanza. Que no falte la fe, mi hermano. Dígale que está a su lado, que no falte la fe, mi hermana. ¿Cómo le ve usted? ¿Tiene fe en la persona que está viendo o ya de plano ya está? ¿Sabe que cuando íbamos, nos llevaba mi papá de Semana Santa? Porque para mí la Semana Santa no era la crucifixión, no era el dolor, no era la pasión de Cristo, era ir a Coatzacoalcos. Y éramos niños, mi papá alquilaba una camioneta, nos llevaba. Y yo recuerdo que me adelanté así en la soledad de la playa y salí y golpeé una ola enorme, hermano. Y me golpea un pez así, tipo como una mojarra, hermano. Me golpeó en la cabeza un niño, imagínense. Y yo así, y cae a la tierra, y ya allí estaba coleteando y hacía. Dije yo, se va a morir. Y tenía yo pavor, miedo de tomarla, pero me arriesgué y la tomé de la cola y con pavor y todo, y la tiré hacia adentro, hermano. Y me dice un señor, bien, dice una estrellita, ya salvaste. ¿Sí? ¿Sabe que hay hermanos en la fe que usted los voltea a ver y me viene a la memoria el dice uno, llegó pero porque Dios es grande, porque pasó tribulación, porque le dieron hasta con la cubeta, hermano. Pero qué hermoso es cuando ya eres de los llamados
y estás quebrado y todo, tú no sabes cómo, tú no sabes qué viento, qué mano te tomó y te volvió a meter. ¿Y a dónde es que llegamos? Ustedes también se van, le dice el Señor a los discípulos. ¿Y qué dice Pedro? ¿A dónde? ¿A dónde iremos, Señor? Y aquí venimos, y aquí lloramos. Al diablo no le llore, hermano. Quebrántese delante de papá. Dígale, Señor, ya no puedo más. Señor, me dieron hasta para llevar. ¿Sí? Tribulación, enfermedad. Ahora esa bendita secuela que queda le digo yo a mis hijos, si yo lo que quería, yo le oraba al Padre, dame influencia. Pero como soy jarocho, cruzado con tehuano, le digo, Padre, dame influenza. Y me la dio, hermano, sabroso. Una semana me dolía hasta el alma, hermano, para respirar. Y yo decía, Dios, y sin dormir, hermano, terrible. Pero mira, andaba yo sedita, hermano. Porque cuando me dio, no me acuerdo. Vine el jueves. Y sí, pero ya el jueves ya estaba yo casi de salida. Y tantito entré y empezaron con la alabanza y ya empecé a hacer puchero. ¿Por qué? Porque esa soberbia se quiebra. Y adoras como, pero hasta temblaba yo. Ándele, no le baje, chaparrito. Así le baja a uno, hermano. Así que Dios al que ama, lo quiebra. Dios al que es bastardo. No, hermano, usted ve a los hijos del diablo, están pero hasta colorados, hermano. Están prósperos. Pero así también va a ser su quebranto. Y ese va a ser eterno. Aleluya. Y les dice entonces en el verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Por qué le preocupaba a Pablo? Él sabía que los judaizantes, porque lo traían cerca a él, mire, lo persiguieron en Filipos, él se fue a Tesalónica, allá fueron a seguirlo y gritaban, ¡hey! Esos que trastornan el mundo también vinieron aquí, y huyeron a Berea y allá iban contra él, hermano. Y a él le preocupaba a él, no, él era hombre de experiencia en el sufrimiento, pero ¿qué le preocupaba? Las iglesias. Y él se los dice, ¿sí? Mire lo que les dice él. ¿Por qué Pablo está preocupado de que la fe de ellos iba a ser quebrantada? Que muchos iban a ser debilitados. Y él les dice para que nadie se inquiete. ¿Por qué? Por estas tribulaciones. Y mire, aquí debemos de aprender esto, es importante, hermano, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos, hermano? Para ser perseguidos, maldecidos, porque somos cristianos. ¿Sabes que usted es cristiano? Que usted como cristiano es una piedra en el hígado del diablo, hermano. Y él hace que la gente le caigas mal, te aborrecen sin causa, porque a Cristo también lo aborrecieron. Y luego tú andas queriendo ser amigo del mundo. Defínete por el amor de Dios. Defínete. El mundo os aborrecerá. Yo no lo estoy diciendo, ni soy masoquista. A mí no me gusta esto. Pero es mi deber predicarles que, hermano, van a venir problemas. Un día vas a enfermar. ¿Cuántos están haciendo? No. Un día, hermano, y la vida se va rápido. Tuvimos 15, en un abrir y cerrar de ojos ya tenemos muchos más. Se va como un soplo, como la neblina que a la mañana la ves y a la tarde ya no está. Y no vivir en esa realidad, pues es un engaño. Entonces Pablo les dice que para esto estamos puestos. Y mire lo que él le dice en esta honestidad en el verso 4. Porque también estando con ustedes, ¿os qué? Predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Pablo era un falso profeta, ¿no? ¿Qué les profetizó él? ¿Qué profetizaron al iniciar este año? Los falsos profetas. Que ibas a ser sanado, que prosperado, que etcétera, etcétera, que tu sueño es mentira. Y cuando alguien te engaña con falsas promesas, falsas expectativas y viene el golpe de realidad, tu fe puede ser sacudida. Y si tú no estás consciente de que vamos a padecer, hermano, vamos a sufrir, ¿sí? Es mentirle. Si usted es predicador del falso evangelio,
No vaya con personas que se están divorciando y no haga esto que le voy a decir. Mira, acepta a Cristo y tu marido va a volver, sí, pero con la otra. Eso es mentira. Acepta a Cristo y tu hogar, eso es mentira. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Muchas veces te conviertes a Cristo y ¿qué parece? Tú llegas de la iglesia contento. Mi vida, ¿qué crees? Ya voy a ir a la iglesia. ¿Y cómo está la mujer? ¿Por qué? Porque dejaste olvidado tu teléfono y no le dejaste la contraseña y se abrió y vio la conversación con tu amiga. Y tú llegas emocionado y ella está con las maletas listas, nada más esperando que llegue. Empiezas a seguir a Cristo y el infierno se levanta contra ti, hermano. ¿Y qué hacen muchos que están como dicen? No, eso de ser cristiano es muy... ¿Cuántos dicen? No, eso de ser cristiano es que... Es difícil, hermano. Mira, te engañan y ¿qué hace uno? Tiene uno que saber argumentar. Te insultan, hermano. ¿Te imaginas? ¿Sabes qué? Ya se fue mi esposa. Tomamos un taxi del mercado para acá. Y pues yo iba tranquilo, vi a un hombre ya viejo de mi edad, canoso, todavía del pelo largo, se lo deja el pelo largo. Pero no reparé en él. Y él voltea y me ve y me dice mi apodo que me decían, no les puedo decir. Dice, esa voz, me dice. Dice, viejo, dice, oí tu voz eres tú, dice. Y que ese hombre, si yo fui bravo, ese hombre comía pólvora, hermano. Y fuerte ese hombre. Y ahí enfrente del agua potable se estrecha y se empareja otro taxi y le baja el cristal y nos insulta a él porque él iba manejando. Y yo le decía al del taxi, no le diga, te va a matar ese loco. Pero no, porque es que el Señor ya lo alcanzó. Dice, me dice como me decía. Y me dice, ¿qué hubiera hecho? Le digo, no, pues ¿qué hubiéramos hecho? Le digo, ya lo volteamos con todo el taxi. No puedes responderle a la gente como mucha gente merece, hermano. ¿Y eso es qué? Es la fe probada. Sí, no es de que, no, aquí la Biblia, no. 100% cristiano. ¿Has pensado un día que te ofendan y que te den un golpe? ¿Qué dice la palabra? Si te dan en una mejilla. No, pastor, eso es fábula. No es fábula. El Señor que te compró con su sangre en la cruz del Calvario dice que cuando te abofeteen en una mejilla, le digas, te faltó la otra. Pero a veces hay problemas en la lectura. Yo digo, no, cuando yo decía, no, mire, es que dice, si te dan en una mejilla, ponle la otra, de él, igual. Pero luego me di cuenta que no había los puntos necesarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nos maldicen? Bendecir. ¿Sabe que hay gente, hermano, que ya agarró una bendita costumbre? Tantito algo no les acomoda y todo, yo sé que al otro día en Face ya están, porque si aquel que te ofende y que no es porque no es cristiano, y dice uno, si a qué hora esta persona es cristiano. Hay gente que con todo mundo se ha peleado. Y inmediatamente que se pelea con uno, al otro día ya tira su desplegado bíblico y toman como campo de batalla las redes sociales. Ahora, le doy un consejo: nunca responda. ¿Qué hacía David? David decía, se lo parafraseo, dice, me maldijo, me decían, dice, mas yo como el que nació ciego, no veo, como el que nació sordo, no oigo, y como el que nació mudo, no hablo. ¿Sabes qué es lo peor que le puedes hacer a tu enemigo? No ser como él. Si te maldice, no seas como él, bendícelo. ¿Sí se oye? ¿Y qué va a suceder cuando él tenga o ella tenga necesidad? Y tú no vas a ser como ellos, tú les vas a ayudar, les vas a dar. Dice, ascuas de fuego. ¿Se imaginan? Van a decir, pero ese maldito, esa maldita, lo maldigo y me bendice. Más loco se va a poner el demonio que está allí. Pero si andas en la carne, si no oras, si no ayunas, si no lees, vas a acabar del chongo, máscara contra cabellera, rudos contra técnicos. Entonces, ¿cómo
¿Y qué es lo que debemos de hacer? Fortalecernos en fe, hermano, y saber que no siempre el viento va a soplar a favor. A veces vendrá en contra, a veces vendrán tormentas, tribulaciones, pero tú y yo en todo tiempo demos gracias al Señor. Porque es necesario, hermano. Porque la fe, dice Primera de Pedro capítulo 1, que es más preciosa que el oro. Dice que el oro es probado con fuego para que se salgan las esquirlas, las impurezas. Cuanto más la fe, dice, tiene que ser también probada. Así que en medio de la prueba, pues alegrémonos, hermano, ¿sí? Porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. Ok, porque también estando con ustedes, ¿cuántos aprenden? Vas a predicar el evangelio, le vas a prometer que todo le va a ir bien. ¿Le vas a prometer que si da 1,000 Dios le va a dar 1,000,000? No, eso es mentira. Tiene que dar, cada uno como propuso en su corazón, pero nadie tome la manipulación ni la lisonja de decirle, mira, es que si le das 1,000 a Dios, Dios te va a dar 2,000. Eso es mentira. Y dice el verso 4, porque también estando con ustedes os profetizamos, os advertimos que íbamos a pasar, ¿qué? Tribulaciones como han sucedido y lo han comprobado. Vemos en el verso 5 entonces que dice Pablo, por lo cual también yo, ¿sí? No pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Sabe que muchas personas que hemos trabajado con ellos ya no están? Porque no soportaron la tribulación y ya se fueron. Muchísimos que llegan, vimos sus caritas, nos emocionamos, los amamos, tenemos su nombre y todo, pero ya cuando los veo me dice, pastor, ¿cómo está? Bueno, pero ya están. O sea, no se lograron, hermano. ¿Por qué? Por el afán, la ansiedad, el engaño de las riquezas, la falsa doctrina. Luego hay otros que oyen mensajes en YouTube y apenas están comenzando. Yo soy de la idea, aunque no quiero siempre decirlo, pero si usted está comenzando, no escuche cualquier cosa, hermano. Ya si usted ya creció y ya tiene el discernimiento, pues sí escuche para ver los errores y todo, y también para tomar lo bueno. Tome lo bueno, deseche lo malo. Pero cuando se es bebé en Cristo, es muy peligroso estar oyendo esas doctrinas y luego vienen y me preguntan, pastor, esto es cierto, esto no. Pero hay algunos que se lo guardan y cuando ya no ven o se van y están en otras congregaciones donde vuelan por los aires y dan 3 vueltas y caen parados y decretan y declaran. Y pues ya me ven como diciendo, no, pastor, pues usted no entiende las cosas del Espíritu. Hay gente que me dice que usted mata el Espíritu. Imagínate el poder que tengo de matar al Espíritu Santo. Donde, pues a mí no me gusta que la gente llore, que se emocione. No, hermano, pero que sea ¿qué? Después de conocer la palabra en la presencia del Espíritu Santo, si viene el Señor y nos para de cabeza y andamos dando vuelta por ahí, que sea Él. No la manipulación. Amén. De que llore, hermano. Yo a veces lloro, me meto en una esquina acá, está la alabanza y estoy llorando. Pero porque es la convicción. ¿Sí? Ok. ¿Qué le preocupaba entonces a Pablo? Las almas que hubieran aprovechado el diablo, las tribulaciones, para que ellos apostataran de la fe y que el trabajo de Pablo, Silvano y Timoteo se lo llevase el viento. Ese fue su temor, le dice a los tesalonicenses, por eso envía a Timoteo. Pero miren, no todo es tristeza, hermano. ¿Sí? Viene Timoteo, diga conmigo, regresa Timoteo. ¿Qué vio Timoteo allá? ¿El color que habían pintado el templo? ¿Las sillas? ¿Las alabanzas? ¿Si aplaudían o no aplaudían? ¿Si brincaban o no brincaban?
Cuando se puso de moda esos de panderos y todo y banderas, hermanos, y muchachos con rock y la alabanza, y había uno que gritaba y decía: el que no brinque no va para el cielo, el que no brinque no va para el cielo. Y yo volteé a ver gente grande y yo dije: usted se lo lamió la vaca. Sí, porque si no puedes brincar, ¿qué? No, se dice un hermano, entonces yo ya, no, pues no. O sea, cosas como esas, hermano, ¿sí? Eso no es lo relevante en una iglesia. Se está predicando la sana doctrina. Se está manifestando la fe. Pero esto no es magia. La fe se manifiesta a través de que el liderazgo esté orando, ayunando y sobre todo lo que Él les dice, con la palabra correcta. Porque la fe no es magia, es por el conocimiento, es por la palabra. Tenemos que predicar la palabra, el Espíritu llega y la siembra en el corazón. Entonces usted va creciendo porque también se crece en fe. ¿Sí se oye? A completar. Vea qué hermosa información le da Timoteo. Pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio ¿qué? Buenas noticias ¿de qué? De que la iglesia estaba a reventar. No, de que tenían fe. Y nos dice, tenían fe y amor. ¿Cómo se llama este sermón, este estudio de hoy? Una iglesia ejemplar en fe y amor. ¿Qué es lo que debemos de buscar como iglesia? Iglesia de Cristo en Minatitlán. Ser una iglesia de fe. ¿Y qué es fe? ¿Qué es esa sustancia? Es creerle a Dios, hermano. Dice en Hebreos 11:6, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe se ejercita a través de la oración, hermano. Usted va ejercitándose, usted entra en oración y usted siente cómo el ambiente donde usted está cambia. Cambia, hermano. Sí, es perceptible cuando el ambiente cambia y allí somos alimentados. Y mire qué hermoso, hermano, no todo es sufrimiento. ¿Qué más le dice de las noticias buenas Timoteo a Pablo? Y que siempre nos recordáis con cariño. Hermanos, ¿a cuántos les ha dicho algo así de hermoso algún hermano, alguna hermana? Que no sea su enamorado ni su enamorada, que le diga, fíjate, me tuve que ir por trabajo, pero cómo me acuerdo de ti, hermano, hermana, deseando verte. ¿Cuántos tienen buenos amigos en la fe que dice uno, me mandaron, me dijo que me extraña? ¿Sí o no es hermoso? Que te amen, que te valoren limpiamente, santamente, sanamente. Aleluya. ¿Dónde está Olit? Me envió audio Adolfo, me levantó el ánimo, hermano. No, hermoso, hermoso, hermoso. Es un compañero, ingeniero jubilado, compañero de Olit. Olit le compartió las enseñanzas. Dice que él está en Puebla, él lo va a oír porque no se pierde ni una, hermano. Y está en una iglesia en Puebla buena, con predicadores que llegan hasta del otro lado. Pero Dios sabe que yo necesitaba, y lo digo para la gloria de Dios. Y no te voy a decir todo lo que me dijo, pero me dijo, ¿sabe qué? Oigo a fulano, mengano, pero usted me es necesario escuchar. Yo así, ¡puf! Dios sabía que lo necesitaba yo eso, porque recibo mucho garrotazo, que no sirvo, que esto, que el otro, y a veces hasta me lo creo. Pero este hombre que no lo conozco, no nos conocemos, pero no se pierde ninguna enseñanza. Y que te digan así, ¿sabe qué? Aquí a la iglesia donde estamos, Ciudad Capital, dice, llega fulano, llega puro artista de 5 estrellas, hermano. Dice, pero usted me es necesario. Y me dijo más, luego te la voy a comunicar. Se las comuniqué a mi hija, le digo, mira, el trabajo no es en vano, así que esfuércense porque ellos son los que editan, los que suben. Yo no me meto en eso, pero ellos son los encargados de estar. Subió un reel, se llama. ¿En qué tiempo se fue a 4,000 y fracción? ¿Como un día? Menos. Vas a ser como el
que salió el otro, como un día, no menos, como 2, dice. Subió a ¿cuántas? 4,000, no sé, me dijiste. Imagínense un reel, o sea, donde estoy leyendo Hebreos 11, la fe, es pues la fe, es la fe, es la fe, es la fe. Y no de la iglesia, se fue. Y esa es palabra viva. Y entonces, ¿eso qué debe producir? Gozo, hermano. Aleluya. ¿Sí? ¿De que somos famosos? Nah. Ok, continuamos. Pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de nuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros deseamos verlos a ustedes. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, mire que se cumple tan hermoso que estaba sufriendo el apóstol Pablo, pero él era el superapóstol, él no necesitaba una palabra de aliento. ¿Cuántos dicen no? Él era un ser humano. ¿Y él cómo estaba? Lo corretearon, no me voy más atrás. Lo querían matar en Filipos, lo querían matar en Tesalónica, lo persiguieron en Berea, hermano. Cuando él escribe y él recibe las muestras, las noticias de afecto de Timoteo, ¿cómo le cayó eso de que su trabajo no era en vano? Que la obra que a los que les había compartido en Tesalónica lo extrañaban, lo amaban, y Pablo les da gracias. ¿Por qué? Porque en medio de toda esa necesidad y aflicción, dice, fuimos consolados por ustedes a través de ¿qué? De la fe de ustedes. Hermano, porque cuando la iglesia a la cual servimos y trabajamos como líderes, me entero que van bien, que están animados, que están dando testimonio, y yo digo, un puntito tengo allí. Pero cuando alguien me dice, no me manda un copia y pega, ¿sabe qué? Me han hablado por teléfono, me han hablado personas de Jalapa, no todas me hablan para maldecirme. No, de hecho, los que ninguno se atreve a maldecirme de frente, no me hablan. Es puro, ¿cómo les dije? Puro face. Porque si eres así, no eres así, que te levantas y te caes con esta, no son de frente, frontales. Deme su queja, deme su exhortación de frente, hermano. No pasa nada, en verdad se lo digo. Es hermoso cuando alguien te habla. ¿Sí o no me estoy explicando, hermano? Por ejemplo, tú te has partido el alma en tu casa, en tu hogar, por tus hijos, por tus nietos, y nadie te reconoce nada, hermano. Usted no lo necesita. Entonces dicen, no, ¿cómo no? Si necesito. Que te llegue tu hijo, tu hija te diga, viejo, vieja, gracias, porque siempre has estado allí. Dios primero, pero ¿sabes qué? Gracias por amarme, gracias por apoyarme. Siempre has estado ahí, eres mi mejor amigo. Que te diga tu hijo, ¿sabes qué? Tú eres mi mejor amigo. ¿Está pagado el día o no? ¿Lo necesitas o no? Sí lo necesitamos. Que te diga tu esposo, ay, mi Superman. ¿Por qué se ríe? Que estás ahí temblando, cambiándole el foco, hermano, y tu esposa allá abajo, ese es mi Superman. Te tiembla todo ya. O que te reconozca tu esposo en una plática, hermano. Te diga, ¿sabes qué, mujer? Hay muchas mujeres hermosas, pero tú superas a todas. Porque tu hermosura se demuestra cada día. ¿Qué harías como esposa? Yo me vuelvo a casar si alguien ¿a qué horas? ¿Dónde, papá? Le digo. Mire entonces, vea cómo, ¿sí? Pablo les está diciendo a ellos y a nosotros, hermano, cómo se habían hecho y en verdad así es como debemos nosotros estar. Mire lo que les dice Pablo a los tesalónicos. Dice, porque ahora vivimos. Parecía una carta de qué, hermano? De enamorados pero pasionales, ¿no? ¿Usted escribió alguna vez una carta así a alguien? Es que si no te veo me muero, me mato. ¿Cuántos se enamoraron así cuando fueron muchachos, adolescentes? ¿Cuántos lloraron un amor así? Nadie. ¿Usted dónde vivió?
Pero algunos no, son muy espirituales, ¿o no? Si llorabas, te querías matar, te tuvieron que ir a buscar porque ya estabas con la cáscara que querías cortarte las venas. Pero mire qué tremendo les dice Pablo, hermano. Se imagina qué amor tan grande y qué amor tan hermoso que Pablo les dice, porque ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Hermano, qué amor del apóstol. Alguien tan duro, tan reacio, tan luchador, hermano, y que puede salir dulzura de él. Sí se lleva ser valiente, ser guerrero del Señor, pero ser tierno. Y Pablo, ¿qué les dice? ¿Cuántos están escuchando lo que Pablo le dice a la iglesia? Dice que ahora viven si qué, si ellos están bien. Wow. Usted le podría decir a un hermano, hermano, tu bendición, que andes bien es mi bendición. O como cuando a veces decimos sarcásticamente, va a comer, pastor. Me dice, no, ya comió mi novia, mi esposa, y si ella come, yo estoy. Ese es un piropo que yo le digo a ella, ¿no? Cuando dice, vas a comer, le digo, con que comas tú, mi amor. ¿Y qué? Cada quien hace su lucha. Usted porque quizás no le sale, pero a mí me sale. Entonces, repito, Pablo le dice a la iglesia, porque ahora vivimos. O sea, está hablando en nombre de quién. ¿Cómo empezó la carta? Con Silvano y Timoteo. Dice, ahora nosotros estamos bien si ustedes están firmes en el Señor. Por lo cual dice, ¿qué gracias vamos a darle a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios. Y mire cómo se refleja, amado. ¿Qué hacía Pablo y su equipo? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Wow, quitarse el sombrero ante un líder, ante un ministro, que yo no me voy a poner a cacarear aquí a decir igualito soy que él, no, hermano. O sea, grande apóstol que debemos de imitar. Hermanos, si nos amáramos, porque Él está cumpliendo ¿qué? El amarse los unos a los otros. Él está amando a la iglesia, Él está amando a las almas. Se angustió de que no sabía de ellos. Sabía que así como lo estaban atribulando a Él, iban a atribular también la iglesia para deshacerla, desbaratarla. Pero cuando Timoteo le da las buenas noticias, él ¿qué? Dijo, se exultó de alegría, dijo, vale la pena, amado, amar así. Usted se ha alegrado por la bendición de otro, que no sea su hijo, que no sea su hija, que sea un hermano de la iglesia, que fue sanado, que el pronóstico era grave y de repente usted es testigo delante de Dios de que usted oró, ayunó para que ese hermano fuera sanado, porque era solo un milagro para que esa hermana fuera sanada. Y cuando se da la noticia, ¿sabes qué? Que la hermana fulana está sana, no tiene nada, o el hermano sultano está sano, no tiene nada. Usted no está cacareando, yo ayuné y yo oré, no, usted se esconde y dice ¿qué? Gracias, papá, porque escuchaste mi oración. Y hay gente que aunque se vaya y sean ingratas, hermanos, hemos orado por ellos y Dios ha hecho el milagro, pero no los agenciamos y queremos que no, hermano. Pero ve la altura de este hombre. A mí me asombra, me enamora Pablo, hermano. ¿Y Cristo por qué no? Sí, pero vemos que muchos dicen, es que Cristo, ok, Pablo. Elías, un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo, como amaba al Señor y amaba a su pueblo. Y Pablo oraba por su pueblo, Romanos 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. ¿Y qué le preocupaba a Pablo? Enseñarles más doctrina. Más, verso 11, más. El mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes. Y el Señor os haga ¿qué? Crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. ¿Qué debemos de orar por la iglesia? Que crezcamos
como también lo hacemos nosotros para con ustedes. ¿Qué debemos orar? Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Qué hermoso poder amar a otros con el amor de Dios. Y ese es un ejemplo, hermano, que sucedió en esta iglesia, en Tesalonicenses. Y está escrito ¿para qué, amada familia? ¿Y para qué lo hemos leído? Para que haya un deseo en nosotros de dejar de amarnos a nosotros mismos y comenzar a amar a los que Cristo ama. Tenemos problemas como iglesia. ¿Cuál es nuestro problema? Una iglesia que le falta profundidad es en la actualidad. ¿Sí? Falta fe porque no se pasa tiempo con Dios. No nos duele cuando alguien de la congregación les está yendo mal. Tenemos que orar los unos por los otros y amarnos los unos por los otros. ¿Y qué es lo que nos debe ocupar? ¿Qué es lo que debemos de pedir los unos por los otros? Que no falte la fe, el amor y la esperanza. Aleluya. ¿Por qué es tan importante y por qué le preocupaba y ocupaba a Pablo el tema de la fe? Es que la Biblia lo dice, hermano. El justo por la fe vivirá. O sea, ¿cómo se vive, hermano? Por fe. Dice Romanos 1:17, ¿se recuerda? 1:16. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, escuche, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo se heredan las promesas, hermano? Por la fe y por saber esperar. Se heredan las promesas. ¿Sí se oye? Hebreos 11:1, ¿qué dice? La definición de la fe, Hebreos 11:1. Es pues, dice en Hebreos 10:38, 37 dice, no perdáis pues vuestra confianza, verso 35, que tiene grande premio, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es la promesa. Cristo viene, hermano. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, somos salvos por fe. ¿Y cómo debemos vivir? Por fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esto es por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero
en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones y apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque es de tal importancia la fe, hermanos, que para mantenerla nosotros, teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Que no falte su fe, hermano. ¿Cómo está comenzando el año? Si es con dinero o sin dinero, eso no es lo importante. ¿Tienes fe? Y si no tienes, pídele al Señor que te fortalezca, que te aumente en fe. ¿Y qué es la fe? Créele
a Dios. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Nos ponemos en pie y nos vamos. Gracias, Señor. Y así, Padre, como Pablo le dice a su discípulo Timoteo, que ninguno tenga en poco que es joven, pero sí que sea ejemplo. Y estamos estudiando, Señor, escuchando esta iglesia para que tomemos el ejemplo de la iglesia en Tesalónica. Y así como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y santidad, en pureza. Señor, tú vienes y queremos estar dignos del viaje, de irnos contigo, Señor. Y Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero ahora lo aplicamos de labios de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice, he aquí, yo vengo en breve. Iglesia de Cristo en Minatitlán, iglesia que me escuchas, entre tanto Cristo viene, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Gracias, Padre, que tu palabra sea sembrada profunda, Señor. No queremos ya más cristianismos superficiales, queremos un cristianismo profundo. Queremos, Señor, arraigarnos en lo más profundo de tu ser y ser bendecidos abundantemente. Que Dios te siga bendiciendo, amada iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.